Capítulo 381. La parábola del administrador infiel y sagaz, hipocresía de los fariseos y conversión de un escenio. Espera al maestro mucha gente, diseminada por las laderas más bajas de un monte que está más bien aislado, porque sobresale de una red de valles que lo circundan, a partir de los cuales sus laderas se alzan, o mejor dicho, afloran bruscamente escarpadas casi a pico, en ciertos casos totalmente a pico. Para llegar a la cima, un sendero labrado en la roca calcárea araña, serpenteando de las abruptas laderas del monte. En ciertos lugares tiene, como límite, por una parte la pared recta del monte y por la otra el despeñadero escarpado, y el sendero escabroso, amarillento y oscuro, tendente casi al rojizo. Parece una cinta arrojada en medio del verde polvoriento de los bajos matorrales espinosos y punzantísimos. Yo diría que las hojas son las púas mismas que cubren las rocosas y áridas pendientes, adornándose acá o allá con una flor espléndida, morada o roja, semejante a un penacho o a un copo de seda arrancado de las vestiduras de algún desventurado que ha pasado por este zarzal, y este manto desapacible, hecho de puntas espinosas y de un verde glauco y triste, como si estuviera empolvado con impalpable ceniza, se extiende en franjas hasta el pie del monte y por la llanura que hay entre él y otras elevaciones, tanto al noroeste como al sureste, para alternar con los primeros lugares de la hierba verdadera y con verdaderos arbustos, que no significan ni tortura ni inutilidad. La gente está acampada en estos lugares y espera pacientemente la llegada del Señor, y debe ser el día siguiente del discurso a los apóstoles porque es por la mañana, una mañana fresca. El rocío todavía no se ha evaporado de todos los pedúnculos y especialmente en los que están más a la sombra. Todavía decora de sí espinas y hojas y transforma en una borla adiamantada las originales flores de los arbustos espinosos. Es ciertamente la hora de la belleza para este triste monte, porque en las otras horas, bajo el despiadado sol, o en las noches de la luna, debe tener el horrible aspecto de un lugar de expiación infernal. Al este, una rica y vasta ciudad se ve en la ubérrima llanura, y desde esta ladera, baja todavía donde están los peregrinos, no se ve nada más, pero desde la cima la vista debe gozar de un panorama sin par sobre las zonas cercanas, y yo creo que por la altura del monte debería dominarse el Mar Muerto y las zonas orientales de este, y hasta las cadenas de Samaria y las que ocultan Jerusalén, pero yo no he estado en la cima, así que los apóstoles circulan por entre la muchedumbre, tratando de mantenerla serena y ordenada, y de poner en los puestos mejores a los enfermos. Algunos discípulos los ayudan en esta labor. Quizás son los que desarrollan su actividad en esa zona y que habían guiado hasta cerca de los confines de Judea a los peregrinos deseosos de escuchar al Maestro. De improviso aparece Jesús vestido de lino blanco, pero envuelto en su manto rojo, para conciliar el calor de las horas solares con el fresco de las noches, que aún no son veraniegas. Mira, a él no lo han visto todavía, a la gente que lo espera y sonríe. Y parece que viene de detrás, es decir, el oeste, del monte, de una altura media, y desciende rápido por el difícil sendero. Es un niño el que ve a Jesús, y no sé si por seguir el vuelo de los pájaros que están anidados entre los matorrales y han alzado el vuelo asustados, o por una piedra que desde arriba ha caído rodando, o quizás por la atracción de la mirada, y grita mientras se pone en pie de un salto: ¡El Señor! Y todos se vuelven y ven a Jesús, que está ya, como mucho, a 200 metros. Y su intención sería ir a su encuentro, pero él, con el gesto de los brazos y la voz, que llega nítida, quizás es por la resonancia del monte, dice: quédense donde están. Y sonriendo todavía, baja hasta los que lo esperan, y se detiene en el punto más alto del rollano, y desde ahí saluda: la paz a todos ustedes. Y con una sonrisa especial repite el saludo a los apóstoles y a los discípulos, que se han acercado, dispuestos en torno a él. Jesús está radiante de belleza
y con el sol en la frente y la pared verdosa del monte a sus espaldas, parece una visión de ensueño. Las horas pasadas en soledad o algún hecho que no conocemos, quizás, o una sobreabundancia en él de las caricias paternas, no sé realmente qué cosa, acentúan su siempre perfecta belleza y la hacen gloriosa y majestuosa, pacífica, serena, yo diría gozosa, como de uno que regresa de un encuentro de amor y trae consigo la alegría del momento en todo su aspecto, en la sonrisa, en las miradas. Aquí el testimonio de este encuentro de amor, que es divino, y se transluce multiplicado cientos de veces respecto a lo que habitualmente es visible después de un encuentro de pobre amor humano. Cristo está radiante y subyuga a los presentes que, admirados, lo contemplan en silencio, como acobardados por la intuición de un misterio de conjunción del Altísimo con su Verbo. Es un secreto, una secreta hora de amor entre el Padre y el Hijo, y ninguno la conocerá jamás, pero el Hijo conserva la señal casi como si después de haber sido el Verbo del Padre, cual es en el cielo, a duras penas pudiera volver a ser el Hijo del Hombre. La infinidad, la sublimidad, encuentra la dificultad para ser otra vez el hombre. La divinidad rebosa y estalla e irradia a través de la humanidad como un óleo suave a través de un vaso de arcilla poroso o como luz de horno a través de un velo de cristales opacos. Y Jesús baja sus ojos radiantes y agacha la cara gozosa y esconde su prodigiosa sonrisa, encorvándose hacia los enfermos y acariciándolos y curándolos, los cuales, a su vez, miran asombrados a ese rostro de sol y de amor, inclinado hacia su miseria, para darles alegría. Pero al final se tiene que erigir de nuevo y debe mostrar a las turbas lo que es el rostro del Pacífico, del Santo, del Dios hecho carne. Todo envuelto todavía en la luminosidad dejada por el éxtasis, repite, la paz a ustedes. Y hasta la voz es más musical que de costumbre, penetrada de notas suaves y triunfales, poderosa, se expande sobre los mudos oyentes y busca los corazones y los acaricia y los hace reaccionar y los llama a amar. Y todos están impresionados, claro, menos el grupo de los fariseos, que son más secos y ásperos, y más espinosos y desabridos que el propio monte, que están como estatuas de incomprensión y de odio en un ángulo, y menos otro grupo, que todo blanco y apartado, escucha desde un ribazo un grupo al que oigo que Bartolomé y el Iscariote señalan como esenios. Y Pedro dice con un tono arisco, y así hay una camada más de gavilanes. Déjalos. El verbo es para todos, dice Jesús, sonriendo a su Pedro y aludiendo a los esenios, y luego empieza a hablar. Hermoso sería que el hombre fuera perfecto como desea el Padre de los cielos, perfecto en todos sus pensamientos, afectos, actos, pero el hombre no sabe ser perfecto y usa mal los dones de Dios que ha dado éste al hombre, libertad de obrar, aunque mandando las cosas buenas y aconsejando las perfectas, para que el hombre no pudiera decir jamás no sabía. ¿Cómo usa el hombre la libertad que Dios le ha dado? Pues la mayor parte de la humanidad, como podría usarla un niño, o un estúpido, o como un malhechor, las otras partes, pero luego viene la muerte, y entonces el hombre estará sujeto al juez, que pregunta severo, ¿qué uso y qué abuso hiciste de lo que yo te di? Tremenda pregunta. Ah, entonces los bienes de la tierra, aquellos por los que tan a menudo el hombre se hace pecador, con qué claridad aparecerán menores, qué briznas de paja, pobre, una pobreza eterna, despojado de un vestido irreemplazable, estará abatido y tembloroso ante la majestad del Señor, y no hallará palabra con que justificarse porque en la tierra es fácil justificarse engañando al pobre ser humano, pero en el cielo esto jamás no puede suceder. A Dios
no se le puede engañar jamás. Y Dios jamás acepta contubernios. ¿Cómo salvarse entonces? ¿Cómo hacer que sirva todo para la salvación, incluso lo que proviene de la corrupción, que ha mostrado los metales, las gemas, como instrumentos de riqueza, que ha encendido ansias de poder y apetitos carnales? ¿No podrá entonces el hombre, que por muy pobre que sea, siempre puede pecar deseando inmoderadamente el oro, los cargos, la mujer, haciéndose a veces ladrón de estas cosas para poseer lo que el rico tenía? ¿No podrá entonces el hombre, sea pobre o sea rico, salvarse nunca? Sí puede. ¿Cómo? Aprovechando la abundancia para el bien, o aprovechando la miseria para el bien. El pobre que no envidia o que no impreca, y que no intenta tener lo que otros tienen y tomar lo que a otros pertenece, sino que se conforma con lo que tiene, ese aprovecha su humilde condición para obtener de ella una santidad futura. En verdad, la mayoría de los pobres sí lo sabe hacer, y menos lo saben hacer los ricos, para los cuales la riqueza es una continua trampa de Satanás, de la ternaria concupiscencia. Pero oíd una parábola, y veréis que también los ricos pueden salvarse a pesar de ser ricos o de reparar sus pasados errores con un buen uso de las riquezas, aunque hayan sido mal adquiridas, porque Dios es el bonísimo y deja siempre muchos medios a sus hijos para que éstos se salven. Había pues un rico que tenía un administrador y algunos enemigos de éste, porque envidiaban el buen puesto que tenía, o muy amigos del rico y por tanto celosos de su bienestar, acusaron al administrador ante su jefe. Disipa tus bienes y se queda con una parte, y no se preocupa de que produzcan. Ten cuidado, defiéndete. El rico, oídas estas repetidas acusaciones, ordenó al administrador que compareciera ante él y le dijo, me han dicho de ti esto y aquello. ¿Cómo es que has actuado así? Ríndeme cuentas de tu administración porque ya no te permito que sigas llevándola. No puedo fiarme de ti, ni puedo dar un ejemplo de injusticia y de excesiva condescendencia que induciría a los consiervos a actuar como tú has obrado. Ve y regresa mañana con todas las escrituras para que yo las examine y vea cuál es la situación de mis bienes antes de confiarlos a un nuevo administrador. Y despidió al administrador, que se marchó pensativo, diciendo para sí mismo, ¿y ahora cómo me las voy a arreglar, ahora que el amo me quita la administración? Yo no tengo ahorros porque, convencido como estaba de que no me iba a pillar, dilapidaba en mí placeres y todo lo distraía. Y entrar como labrador y además como subordinado no me hace ninguna gracia, porque yo ya no tengo la costumbre de trabajar y además siento el peso de las juergas. Pedir limosna me hace menos gracia todavía. Demasiada humillación. ¿Qué voy a hacer? Pensando y pensando encontró la manera de salir de esa penosa situación y dijo, ya sé, con el mismo medio con que me he asegurado una buena vida hasta ahora, en el futuro me voy a asegurar amigos que me reciban por agradecimiento cuando yo ya no tenga la administración. Quien hace favores tiene siempre amigos. Vamos, pues, a hacer favores para recibirlos inmediatamente. Además, antes de que la noticia se difunda y sea demasiado tarde. Y fue a casa de los distintos deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi jefe por la suma que te prestó en la primavera de hace 3 años? Y el interlocutor respondió, 100 barriles de aceite por la suma y los intereses. Vaya hombre, pobrecillo, tú, que estás tan cargado de prole y afligido por las enfermedades de tus hijos, tener que dar tanto. ¿Pero no te dio por un valor de 30 barriles? Sí, pero tenía una urgente necesidad y me dijo, yo te lo doy, pero con la condición de que me devuelvas todo lo que esta suma te produzca en 3 años. Ha producido por un valor de 100 barriles y tengo que entregarlos. Pero hombre, es usura. No, no. Él es rico y a ti poco te falta para pasar hambre. Él tiene poca familia, tú mucha.
Escribe que te ha producido por un valor de 50 barriles, y despreocúpate ya de ello. Yo juraré que es verdad, y tú tendrás bienestar. No me traicionarás, ¿no? Si viene a saberlo. Pero hombre, yo soy el administrador, y lo que juro es sagrado. Haz lo que te digo, y vive feliz. El hombre escribió, entregó y dijo, bendito seas, amigo y salvador mío. ¿Cómo pagarte esto? Con nada. Esto significa que si por ti sufriera algún daño y me echaran, me recibirías por agradecimiento. Hombre, claro, claro que puedes contar con ello. Y el administrador fue a casa del siguiente deudor y mantuvo más o menos la misma conversación. Este tenía que devolver 100 fanegas de trigo porque durante 3 años la sequía había destruido sus cereales y había tenido que pedir al rico para dar de comer a su familia. No, hombre, no te preocupes de doblar lo que te dio. Negar el trigo. Exigir el doble a uno que tiene hambre e hijos, mientras que su trigo se agorgoja en los graneros por sobreabundancia. Escribe 80 fanegas. Pero si se acuerda de que me dio 20 y 20 y luego 10, ¿y cómo se va a acordar? Te las di yo, y yo no quiero acordarme. Hazlo así, haz como te digo, y arregla tu situación. Hace falta justicia entre los pobres y los ricos. Por mi parte, si fuera yo el patrón, hubiera pedido solo las 50, y quizás te las perdonase todas incluso. Tú eres bueno, si fueran todos como tú. Recuerda que esta es una casa amiga para ti. Y el administrador fue a ver a otros usando el mismo método y manifestándose dispuesto a sufrir para subsanar las cosas con justicia. Y le llovieron bendiciones y ofertas de ayuda. Despreocupado ya respecto al futuro, fue tranquilo a ver a su jefe, el cual, por su parte, había estado siguiendo los pasos del administrador y había descubierto su juego. Y, no obstante, lo alabó diciendo, tu acción no es buena, y no te alabo por ella, pero sí debo alabarte por tu sagacidad. En verdad, en verdad, los hijos del siglo son más astutos que los hijos de la luz. Y yo les digo también lo que dijo el rico. El fraude no es una cosa bonita y nunca alabaré por él a ninguno, pero sí que los exhorto a ser al menos en cuanto hijos del siglo, astutos con los medios del siglo, para darles un uso como monedas para entrar en el reino de la luz, o sea, con las riquezas terrenas y medios injustos en la repartición y usados para alcanzar un bienestar transitorio que no tiene valor alguno en el reino eterno. Háganse de amigos que les abran las puertas de él. Hagan el bien con los medios de que dispongan y restituyan lo que ustedes u otros de su familia hayan tomado sin derecho. Sepárense del apego enfermo y culpable hacia cualquier tipo de riqueza, y todas estas cosas serán como amigos que, en la hora inevitable de la muerte, les van a abrir las puertas eternas y los recibirán en las moradas bienaventuradas. ¿Cómo pueden exigir a Dios que les dé bienes paradisíacos si ve que no saben hacer un buen uso ni siquiera de los bienes terrenos? ¿Ustedes pretenden que, suponiendo un imposible, admita en la Jerusalén celeste los elementos disipadores? No, nunca. Allá arriba se vivirá con caridad y con generosidad y con justicia, todos para uno y todos para todos. La comunión de los santos es sociedad, es activa y es honesta. Es una sociedad santa, y ninguno que haya mostrado ser injusto e infiel puede por ningún motivo entrar en ella. Por eso no digan, pero allá arriba seremos fieles y justos, porque tendremos todo sin sujeción, a temor alguno. No, el que es infiel en lo poco, también será infiel, aunque poseyera el todo. Y el que es injusto en lo poco también lo es en lo mucho. Y Dios no confía las verdaderas riquezas al que en la prueba terrena muestra que no sabe hacer uso de las riquezas terrenas.
¿Cómo pues podrá Dios confiarles un día en el cielo la misión de ser espíritus auxiliadores de sus hermanos de la tierra, cuando ustedes han mostrado que arrebatar y robar o conservar con avidez es la prerrogativa que tienen? Por eso, les negará su tesoro, el que había conservado para ustedes, y en vez de dárselos a ustedes, que lo habían tenido merecido primero, lo dará a aquellos que sí supieron ser astutos en la tierra, usando incluso lo injusto y malsano en las obras que lo hacían justo y sano. El que es infiel en lo poco, será infiel, aunque lo posea todo. La expresión que ha de entenderse, a la luz de Lucas 16, 10, 12, fue aclarada por María Valtorta con la siguiente observación en una copia mecanografiada, lenguaje figurado para hacer comprensible la comparación. Es cierto que en el cielo no se puede pecar, ni tampoco ser infiel, porque los que están en el cielo están ya confirmados en la gracia y ya no pueden pecar. Pero Jesús pone esta comparación para ser así comprendido más fácilmente. Continuando con la lectura, ningún siervo puede servir nunca a dos señores, porque será de uno y odiará al otro. Los dos señores que el hombre puede elegir siempre son Dios o la ganancia, Dios o Satanás. Pero si quiere ser del primero, no puede ponerse distintivos ni seguir voces, ni usar medios del segundo. Una voz se alza del grupo de los esenios. El hombre no es libre para elegir, está obligado a seguir un destino, y no se diga que éste está distribuido sin sabiduría, es lo contrario. La mente perfecta ha establecido como propio designio perfecto el número de los que serán dignos de los cielos, los otros inútilmente se esfuerzan en serlo. Así es, no puede ser de otra forma. Y de la misma manera que uno, saliendo de casa, puede encontrar la muerte a causa de una piedra desprendida de la cornisa, y otro en el corazón de una batalla se puede salvar hasta de la más pequeña herida, igualmente el que quiere salvarse, pero no está escrito que se haya de salvar, lo único que hará será pecar incluso sin saberlo, porque su condenación está ya designada. No, hombre, no es así. Y cambia de idea. Pensando así, haces una grave injuria al Señor Dios. ¿Por qué? Demuéstramelo y me enmendaré. Porque tú, diciendo esto, admites mentalmente que Dios es injusto hacia sus criaturas. Él las ha creado de igual modo y con un mismo amor. Él es un Padre perfecto en su paternidad, como en todas las cosas. ¿Y cómo puede entonces hacer distinciones y maldecir a un hombre cuando es concebido y es un inocente embrión? ¿Maldecirlo desde cuando es incapaz de pecar? ¿Para resarcirse de la ofensa recibida del hombre? No, Dios no se resarce así. No se conformaría con un mísero sacrificio como este de un injusto y forzado sacrificio. La culpa contra Dios solo la puede quitar el Dios hecho hombre. Él será el expiador, no este o aquel hombre. Ojalá hubiera sido posible que yo tuviera que quitar solo la culpa original y que la tierra no hubiera tenido ningún Caín, ni ningún Lamec, ni ningún pervertido sodomita, ni ningún homicida, ni ningún ladrón, ni ningún fornicador o adúltero o blasfemo, ninguno sin amor a sus padres, ningún pérjuro, y así sucesivamente. Mas de cada uno de estos pecados el pecador, y no Dios, es culpable y autor. Dios ha dejado libertad a sus hijos de elegir el bien o el mal. No hizo bien, grita un escriba. Nos ha tentado sobremodo. Sabiendo que éramos débiles e ignorantes, gente corrompida nos puso en la tentación, y ello es imprudencia o maldad. Tú, que eres justo, deberías convenir en que digo una verdad. Dices una mentira para tentarme. Dios había dado a Adán y a Eva todos los consejos. ¿Y de qué sirvió? Hizo mal también entonces. No debía haber puesto el árbol de la tentación en el jardín. ¿Y entonces dónde está el mérito del hombre? Hubiera prescindido del mérito, hubiera vivido sin mérito propio, solo por mérito de Dios. Te quieren tentar, maestro. Deja esas serpientes.
Escúchanos a nosotros, que vivimos en continencia y meditación. Grita de nuevo el Esenio. Si ustedes viven así, es cierto, pero malamente, ¿por qué no vivir santamente? Y el Esenio no responde a esta pregunta, sino que más bien pregunta, de la misma forma que me has dado una razón convincente sobre el libre arbitrio y la voy a meditar sin animosidad, esperando poder aceptarla, dime ahora, ¿crees realmente en una resurrección de la carne y en una vida de los espíritus completados por ella? ¿Tú crees que Dios va a poner fin así sin más a la vida del hombre? Pero el alma, dado que el premio la hace dichosa, ¿para qué sirve hacer resucitar la materia? ¿Va a aumentar eso el gozo de los santos? Nada aumentará el gozo de un santo, tendrá cuando posea a Dios. O sea, solo una cosa puede aumentarla en el último día, el saber que el pecado ya no existe. ¿Y no te parece justo que de la misma forma que durante ese día carne y alma estuvieron unidas en la lucha por poseer el cielo, en el día eterno carne y alma también estén unidas para gozar del premio? ¿No estás convencido de esto? ¿Y entonces por qué vives en una continencia y meditación? Para, para ser más plenamente hombre, Señor, por encima de los otros animales que obedecen a los instintos sin freno, y para ser superior a la mayor parte de los hombres que están embrutecidos y embadurnados de animalidad, a pesar de ostentar filacterias y fimbrias y fórmulas y amplias vestiduras y que se llaman los apartados. Anatema. Los fariseos, recibido de lleno ese flechazo que hace murmurar una aprobadora a la multitud, se retuercen y gritan como endemoniados. Nos están insultando, maestro, y tú conoces nuestra santidad. Defiéndenos. Gritan gesticulando, y Jesús les responde. También él conoce su hipocresía. Las vestiduras no les corresponden a ustedes a la santidad. Merecen las alabanzas. Y entonces podré hablar. Pero a ti, Esenio, te respondo que te sacrificas por demasiado poco. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por cuánto? ¿Por una alabanza humana? ¿Por un cuerpo mortal? ¿Por un tiempo rápido como el vuelo del halcón? Eleva tu sacrificio y cree en el Dios verdadero y en la bienaventurada resurrección y en la voluntad libre del hombre, y vive como asceta, pero por estas razones sobrenaturales. Y, con la carne resucitada, gozarás de la eterna alegría. Es tarde, soy viejo, y quizás he malgastado mi vida estando en una secta de error. Ya nada. No, nunca es demasiado tarde para quien quiere el bien. Oigan ustedes, pecadores, ustedes que están en errores, ustedes cualquiera que sea su pasado, arrepiéntanse y vengan a la misericordia que les abre los brazos y les indica el camino. Yo soy fuente pura y fuente vital. Alejen de ustedes las cosas que les han descarriado hasta este momento y vengan desnudos al lavacro, y revístanse de luz y renazcan. Han robado como salteadores de caminos o elegante y astutamente en las transacciones y administraciones. Vengan. ¿Han tenido vicios o pasiones impuras? Vengan. ¿Han sido opresores? Vengan. Vengan y arrepiéntanse. Vengan al amor y a la paz, y dejen que el amor de Dios pueda derramarse sobre ustedes. Consuelen este amor acongojado por su resistencia y por su miedo y por su vacilación. Se los ruego en el nombre de mi Padre, que también lo es de ustedes. Vengan a la vida y a la verdad, y van a tener la vida eterna. Un hombre de la muchedumbre grita, yo soy rico y pecador. ¿Y qué debo hacer para ir? Renuncia a todo por amor, solo por amor a Dios, y también, claro, por amor a tu alma. Y los fariseos murmuran y satirizan a Jesús como un vendedor de cosas ilusorias y de herejías, como pecador que pasa por santo, y le advierten que los herejes son siempre herejes, y que eso son los esenios. Dicen que las conversiones son repentinas
y que eso no son sino más bien exaltaciones momentáneas, y que el impuro siempre seguirá siendo impuro, el ladrón ladrón, el homicida homicida, para terminar diciendo que solo ellos, que viven en santidad perfecta, tienen el derecho al cielo y a la predilección y a la predicación. Era un día feliz. Una siembra de santidad caía en los corazones. Mi amor, nutrido por el beso de Dios, daba a las semillas vida. El Hijo del Hombre se sentía feliz de santificar. Pero ustedes me amargan el día. Pero no importa, porque yo les digo, y si no soy dulce, la culpa es de ustedes. Y yo digo, que ustedes son de esos que se muestran justos o tratan de hacerlo al mostrarse justos a los ojos de los hombres, pero en realidad no lo son. Y Dios conoce los corazones de ustedes, y lo que es grande a los ojos de los hombres es abominable ante la inmensidad y la perfección de Dios. Ustedes citan la ley antigua, ¿y por qué entonces no la viven? Y modifican para su ventaja la ley, cargándola con peso que les produce una ventaja. ¿Y por qué entonces no dejan que yo la modifique en el favor de estos pequeños, quitándole todas las fórmulas y sutilezas cargosas e inútiles de los preceptos que ustedes establecieron, tales y tantos, que la ley esencial desaparece bajo ellos y muere ahogada? Yo siento compasión de estas turbas y de estas almas que buscan el respiro en la religión y que encuentran un nudo corredizo, y que buscan el amor, y en vez de esto encuentran el terror. No, vengan, pequeños de Israel, porque la ley es amor y Dios es amor. Y esto digo a los que ustedes atemorizaron con la ley severa y los profetas amenazadores que me han anunciado sin lograr mantener distanciado al pecado, a pesar de los gritos de su profetismo angustioso. Llegan hasta Juan, y de Juan ustedes y todos los que tienen buena voluntad se esfuerzan en entrar, pero para los que no quieren agachar la cabeza y golpearse el pecho y decir que han pecado, no va a haber reino. Está escrito, circunciden su corazón y no endurezcan más su cabeza, su cerviz, su entendimiento. Esta tierra vio el prodigio de Eliseo, que hizo dulces las aguas amargas, echando en ellas la sal. Y yo no echo la sal de la sabiduría en los corazones de ustedes. Y entonces, ¿por qué ustedes son inferiores al agua y no le cambian el espíritu? Añadan a sus fórmulas mi sal, y tendrán ustedes un nuevo sabor, porque volverán a dar a la ley su primitiva fuerza, en ustedes los más necesitados antes que en ningún otro. Y dicen que cambio la ley. No, no mientan. Devuelvo a la ley a su primitiva forma, que ustedes sí que han alterado, porque es una ley que durará cuanto dure la tierra, y antes desaparecerán el cielo y la tierra que uno solo de sus elementos constitutivos o de sus consejos, y si ustedes la cambian por satisfacer su gusto y entran en sutilezas buscando escapatorias a sus culpas, sepan que eso no es beneficioso a su propio beneficio, así como no es beneficioso tampoco Samuel y no es beneficioso Isaías. Permanentemente está escrito que no cometas adulterio. Y yo completo, quien despide a su esposa para tomar otra es un adúltero, y quien se casa con una mujer repudiada por su marido también es un adúltero, porque sólo la muerte puede dividir lo que Dios ha unido. Pero las palabras duras son para los pecadores impenitentes, los que han pecado, pero se afligen desconsoladamente por haberlo hecho, sepan y crean que Dios es bondad, y que se acerquen a aquel que absuelve, perdona y admite a la vida, y salgan de aquí con esta certeza y espárzanla en los corazones y prediquen la misericordia que les da la paz, bendiciéndolos en el nombre del Señor. La gente comienza a marcharse del lugar lentamente, bien porque el sendero es estrecho o bien porque Jesús los atrae, pero dejan el lugar. Y se quedan con Jesús los apóstoles, y a su vez se ponen en marcha, y van hablando y buscan sombra caminando al lado de un pequeño bosquecillo de tamarices de desordenadas frondas, pero dentro hay un escenio,
el que ha hablado con Jesús, se está quitando sus vestiduras blancas. Pedro se va delante de todos lleno de estupor al ver que el hombre se queda solo con el calzón corto y se echa a correr hacia el grupo diciendo, Maestro, un loco, el que hablaba contigo, el esenio, se ha desnudado y llora y suspira. No podremos ir allí. Pero el hombre, delgado y con una poblada barba, y su cuerpo completamente desnudo, a excepción del calzón corto y las sandalias, ya sale de la espesura del bosquete y viene hacia Jesús llorando y golpeándose el pecho y se arrodilla. Yo soy el curado milagrosamente en el corazón. Me has curado el espíritu. Obedezco tu palabra. Tomo un nuevo vestido de luz dejando todos los pensamientos que fuera para mí vestido de error, y me separo para meditar sobre el Dios verdadero y para obtener la vida y la resurrección. ¿Es suficiente? Dame el nuevo nombre y un lugar donde vivir de ti y de tus palabras. ¿Estás loco? No sabemos nosotros hacerlo, que oímos tantas de él. Y él, por un solo discurso, comentan entre sí los apóstoles. Pero el hombre que lo oye dice, ¿quieren poner límites a Dios? Él me ha quebrantado el corazón para darme un espíritu libre. Señor, suplica con los brazos extendidos hacia Jesús. Sí, llámate Elías, y sé fuego. Aquel monte está lleno de cavernas. Ve a él. Y cuando sientas temblar la tierra por un tremendo terremoto, sal y busca a los siervos del Señor para unirte a ellos. Habrás nacido de nuevo para ser siervo tú también. Ve. El hombre le besa los pies y se alza y se pone en camino. ¿Pero va así, desnudo? Preguntan asombrados. Denle un manto, un cuchillo, yesca y eslabón y un pan. Caminará hoy y mañana, y luego se retirará en oración al lugar donde estuvimos nosotros, y el Padre se ocupará de su Hijo. Andrés y Juan se echan a correr y le dan alcance, y cuando ya está para desaparecer tras un recodo, vuelven estos diciendo, lo ha cogido, y le hemos indicado también el lugar donde estábamos. ¡Qué conquista tan inesperada, Señor! Dios hace germinar flores hasta en las rocas. También en los desiertos de los corazones hace surgir espíritus de voluntad para mi consuelo. Ahora vamos hacia Jericó y nos alojaremos en alguna casa del campo.